David Harrison, periodista económico británico, clavó la vista en el monitor de su ordenador, la luz azulada de la pantalla reflejándose en sus gafas de montura fina. Su despacho en Londres, con vistas al gris serpenteante del Támesis, era un santuario de datos y análisis, un nexo desde donde observaba los flujos y reflujos de la economía global. Su especialidad, el motor a menudo subestimado del turismo asiático y, más recientemente, latinoamericano, lo había llevado a descifrar tendencias durante más de una década. Había analizado el auge y la caída de destinos turísticos desde el sudeste asiático hasta el cono sur, pero las cifras que parpadeaban frente a él esa tarde de otoño desafiaban toda lógica, susurrando una historia de éxito aparente que ocultaba una preocupante fractura. El foco de su atención era Chile. Las estadísticas oficiales de turismo pintaban un cuadro optimista, casi idílico. Según los datos más recientes, el número de turistas extranjeros que visitaron el país en el último mes alcanzó aproximadamente 1.62 millones, registrando un impresionante aumento del 14.2% en comparación con el mismo mes del año anterior. La cifra acumulada del año ascendía a 7.21 millones de visitantes, un incremento del 14.7% respecto al periodo previo. A primera vista, los números sugerían una recuperación robusta y saludable, una industria que se sacudía los letargos de la pandemia y avanzaba con paso firme hacia la meta gubernamental de 20 millones de visitantes anuales. Sin embargo, para un veterano como David, curtido en 1000 batallas de hojas de cálculo y reportes trimestrales, la melodía de esa cifra sonaba extrañamente disonante. Su instinto, esa brújula interna afilada por años de experiencia, le advertía que algo no cuadraba. Comenzó a desglosar los datos, a pelar las capas de la cebolla estadística. Y entonces, las anomalías empezaron a emerger, una tras otra, como grietas en una fachada recién pintada. El primer indicio fue que, a pesar del crecimiento porcentual, el total acumulado en la primera mitad del año ni siquiera se acercaba a los 10 millones. La ambiciosa meta de 20 millones anuales no era solo lejana, parecía una quimera, un espejismo en el desierto de Atacama. Profundizando, encontró comentarios de actores clave de la industria, sus voces teñidas de una frustración apenas contenida. Sí, el número de cabezas ha vuelto, decía un gerente de hotel en un foro privado, pero el gasto por turista se ha desplomado. Vienen por menos días, gastan menos. La calidad del turismo, el valor real, no está mejorando. David abrió otra ventana en su pantalla, una que contenía los datos comparativos del flujo turístico entre Chile y Perú. La disparidad era tan abismal que tuvo que comprobar las cifras 2 veces. El número de turistas peruanos que habían visitado Chile en el último año rondaba los 3.22 millones. En contraste, la cantidad de chilenos que habían viajado a Perú en el mismo periodo era de 8.82 millones. La diferencia era de casi el triple. Se reclinó en su silla, desconcertado. Ambos países compartían una larga frontera, una historia entrelazada y lazos culturales innegables. ¿Cómo era posible semejante desequilibrio? El tipo de cambio y las fluctuaciones económicas no bastaban para explicar una brecha tan monumental. Buscó informes y encuestas que analizaran las motivaciones de los viajeros chilenos para elegir Perú. Las palabras se repetían como un mantra: gastronomía de clase mundial, seguridad, servicios de alta calidad, amabilidad. Un destino donde el viajero se sentía bienvenido y cuidado. Por otro lado, al buscar evaluaciones sobre la experiencia turística en Chile, las opiniones eran a menudo un reflejo invertido: quejas sobre precios, un servicio impersonal y una sensación de desconfianza. Pero el dato más revelador, el que encendió todas las alarmas en la mente de David, fue una encuesta de intención de viaje. Solo el 48.6% de los peruanos que ya habían visitado Chile manifestaron tener planes de regresar en los próximos 3 años. La implicación era escalofriante. Más de la mitad de los visitantes peruanos no tenían intención alguna de volver. Chile se estaba convirtiendo en un destino de una sola visita, un lugar para tachar de la lista, pero no para atesorar en el corazón. David se levantó y caminó hacia la ventana. La llovizna londinense empañaba el cristal, difuminando las luces de la ciudad. Estaba decidido. Los números solo contaban una parte de la historia. Para entender la verdad completa, la verdad humana detrás de las estadísticas, tenía que ir allí. Tenía que sentir el pulso de Santiago, caminar por sus calles y escuchar las voces que no aparecían en los informes oficiales. Había una verdad oculta en el corazón del turismo chileno, y su viaje para descubrirla estaba a punto de comenzar. Pocos días después, el vuelo de David descendía sobre un valle rodeado por la imponente presencia de la cordillera de los Andes.
El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez era una estructura moderna y eficiente, la puerta de entrada a un país que se proyectaba al mundo como el jaguar de América Latina. Tras pasar por inmigración, se dirigió a la zona de taxis. El aire era seco y el sol, intenso. Subió a un vehículo y le dio al conductor la dirección de su hotel en el barrio de Providencia. Tras registrarse y dejar su equipaje, no perdió un instante. Su investigación de campo había comenzado. Su primera parada fue una oficina afiliada a la Corporación de Turismo de Chile. Gracias a una acreditación de prensa gestionada con antelación, consiguió una entrevista con un funcionario de nivel medio. La reunión se desarrolló en una sala de juntas aséptica, con folletos de paisajes patagónicos y viñedos del Valle de Colchagua adornando las paredes. El funcionario, un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada, le proporcionó datos detallados, pero fue una carpeta en particular la que capturó la atención de David, el informe del Centro de Denuncias Turísticas. Las cifras que contenía eran explosivas. En comparación con el año anterior, el número de quejas presentadas había aumentado en un 71.1%. Un 71.1%, repitió David en voz alta, asegurándose de haber leído bien. Es un número extraordinario. El funcionario carraspeó, su sonrisa profesional vaciló por un instante. Sí, es una cifra que nos preocupa enormemente, admitió, ajustándose el nudo de la corbata. Pero lo que es particularmente alarmante es el desglose. Abrió el informe en una página específica. Del total de las quejas, un abrumador 92.9% proviene de turistas extranjeros. En cambio, las quejas de los turistas nacionales apenas representan el 7.1%. La estadística era una daga. Demostraba, más allá de toda duda razonable, que los visitantes extranjeros estaban teniendo una experiencia radicalmente diferente, y mucho peor, que los propios chilenos. No era una coincidencia, era un patrón. David continuó indagando. Los tipos de quejas más comunes eran, en primer lugar, problemas relacionados con las compras, precios inflados, productos defectuosos, publicidad engañosa, seguidos de cerca por las quejas sobre el transporte, especialmente los taxis. Las denuncias detallaban cobros indebidos, taxistas que se negaban a usar el taxímetro, rutas deliberadamente largas y una opacidad total en las tarifas. ¿Y cuáles son las nacionalidades que presentan más quejas?, preguntó David, aunque ya intuía la respuesta. Los turistas de la región de la Gran China representan más de la mitad del total. Le siguen los del sudeste asiático y luego los de países de habla inglesa. En cuanto a Perú. Sí, recibimos algunas quejas de peruanos, pero no son estadísticamente significativas en el total. Principalmente porque el número absoluto de turistas peruanos ha disminuido drásticamente en comparación con años anteriores. Esa respuesta fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de David. La disminución de turistas peruanos no era una simple cuestión de tipo de cambio o de modas pasajeras. Era una consecuencia directa de malas experiencias pasadas, de una reputación tóxica que se había extendido de boca en boca, alejando a uno de sus mercados vecinos más importantes. De vuelta en la soledad de su habitación de hotel, con la ciudad de Santiago extendiéndose a sus pies como un mar de luces, David comenzó a organizar la información. El problema del turismo chileno era mucho más profundo que una simple falta de calidad en el servicio. Era un problema de mentalidad, una cultura arraigada en ciertos sectores de la industria que veía al turista extranjero no como un huésped, sino como una billetera andante, una fuente de ingresos de la que había que extraer el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Al día siguiente, decidido a ponerle rostro humano a las frías estadísticas, David se dispuso a entrevistar a turistas que hubieran sido víctimas de estas prácticas. Había concertado una cita a través de redes sociales con Sofía, una joven turista argentina que había llegado a Chile hacía unos días. Se encontraron en un café acogedor en el barrio de Lastarria. Para serte sincera, comenzó Sofía, removiendo su café con una mezcla de ira y resignación, no creo que vuelva. Y definitivamente no lo recomendaré. Su historia era un deprimente caso de manual. Hace 3 días, tomé un taxi desde el aeropuerto hasta mi hotel aquí en el centro. Lo tomé de la fila oficial. Así que pensé que era seguro. Pero el tipo empezó a dar vueltas y vueltas. Yo tenía Google Maps abierto en el celular y me di cuenta enseguida de que estaba tomando una ruta absurda. Cuando le reclamé, me dijo con toda la calma del mundo que, por acá era más rápido. La carrera terminó costándome el equivalente a casi $80. Normalmente, ese trayecto no debería costar más de 40. El sobreprecio, un 100%, era un abuso flagrante. Consideró denunciarlo a la policía de turismo,
preguntó David. Sofía suspiró. Lo pensé. Pero luego te pones a pensar en la barrera del idioma, que no tienes pruebas contundentes más allá de tu palabra, y el tiempo que vas a perder de tus vacaciones. Y al final, lo dejas pasar. Pero eso sí, añadió con una chispa de desafío en la mirada. Lo conté todo en mis redes sociales. Publiqué un post bien detallado con la foto del taxi. Mi advertencia fue clara: cuidado con los taxis en Santiago. David pasó el resto del día recogiendo testimonios similares. Un empresario estadounidense le contó su experiencia en un restaurante de carnes en Vitacura. En el menú, el bife de chorizo para compartir figuraba a 30,000 pesos. Pero cuando llegó la cuenta, el total era de 55,000 pesos. Le pregunté al mozo y me dijo que habían añadido un cargo por servicio y el cubierto, que incluía el pan y una salsa que nunca pedimos. Nada de eso estaba especificado en el menú ni nos lo advirtieron al ordenar. A medida que acumulaba estas historias, David identificó un hilo conductor, un modus operandi que se aprovechaba sistemáticamente de las vulnerabilidades del turista. La barrera del idioma, el desconocimiento de las costumbres locales, la condición transitoria de ser un viajero que probablemente no volverá para reclamar. Para los comerciantes y proveedores de servicios deshonestos, estas vulnerabilidades no eran un obstáculo, sino una oportunidad de oro. Para profundizar aún más, David decidió volar al lugar más icónico y aislado de Chile, la isla de Pascua. Al llegar a Rapa Nui, el misticismo de los moai y la belleza cruda del paisaje volcánico lo cautivaron. Consultó los resultados de las encuestas de satisfacción turística de la isla. El resultado era paradójico. La satisfacción general con el destino era altísima, superando los 4 puntos sobre 5. Sin embargo, un solo indicador se desplomaba estrepitosamente: la satisfacción con las empresas y los servicios comerciales apenas alcanzaba un 2,93 sobre 5. Era una calificación extraordinariamente baja que delataba un problema endémico. Visitó la Cámara de Turismo local y solicitó los datos de denuncias por sobreprecios y estafas de los últimos 5 años. El número oficial era de 155 casos. David sabía que esa era solo la punta del iceberg. Por cada turista que se tomaba la molestia de presentar una denuncia formal, había decenas, quizás cientos, que simplemente se iban con un mal sabor de boca. ¿Por qué se permite que esta situación continúe?, preguntó a un representante de la asociación. Es una isla pequeña, muchos son negocios familiares y la supervisión es complicada, respondió el hombre con un encogimiento de hombros. Además, el cambio del turismo de grandes grupos organizados, que ocurrió después de la pandemia, al turismo individual ha hecho que estos problemas sean más visibles. Antes, el tour operador lo arreglaba todo. La explicación no convenció a David. El problema no era que el turismo individual hubiera creado el problema, simplemente había destapado una cultura de abusos que ya existía, oculta bajo el paraguas de los paquetes turísticos. De regreso en Santiago, David decidió centrar su siguiente fase de investigación en el grupo que, estadísticamente, más estaba evitando Chile: los peruanos. Se dirigió a las zonas del centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Armas, un lugar frecuentado por turistas de todas las nacionalidades, y buscó a compatriotas del país vecino. La primera persona con la que habló fue Milagros, una mujer de unos 30 años, de Lima, que visitaba Chile por primera vez con una amiga. Me encanta la cultura moderna de aquí, el vino, la música, dijo con entusiasmo. Siempre quise venir. Pero, la verdad, muchos de mis amigos me dijeron que no lo hiciera, que mejor me fuera a otro lado. Cuando David le preguntó por qué, Milagros dudó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Pues, ¿te acuerdas de ese movimiento de hace unos años, el boicot a los productos peruanos? Las imágenes que vimos en las redes sociales de esas protestas, quemando banderas. Para ser honesta, me dio miedo. Sentí que los peruanos no éramos bienvenidos aquí. David recordaba perfectamente aquel episodio. Había sido durante un periodo de alta tensión política entre ambos gobiernos, un coletazo de viejas heridas históricas que un gobierno chileno de corte nacionalista había avivado. Se promovió un boicot a los productos y viajes a Perú, una campaña que, aunque no fue masiva, tuvo un enorme impacto mediático y psicológico. ¿Y cómo te sientes ahora que estás aquí?, preguntó David. La gente en la calle ha sido amable, la verdad. Pero no puedo evitar sentir en el fondo de mi mente esa duda. ¿De verdad somos bienvenidos? Viajar se supone que es para relajarse, para disfrutar. Tener esa ansiedad constante, esa pequeña voz que te dice que tengas cuidado, es agotador.
Las palabras de Milagros eran el eco de la barrera psicológica que enfrentaban muchos peruanos. Un viaje es un acto de consumo profundamente personal y emocional. La posibilidad, por remota que sea, de no ser bienvenido, es un disuasivo poderoso. Más tarde, David conversó con Ricardo, un hombre de negocios de Arequipa de unos 50 años. Ricardo solía viajar a Santiago con frecuencia por trabajo y placer. Antes venía 3 o 4 veces al año. Está cerca, la comida es buena, era un viaje fácil y agradable. Pero en los últimos años dejé de venir. ¿Por qué?, inquirió David. Una razón fue el ambiente político, sin duda. Pero lo que más pesó fue escuchar las historias de amigos y colegas a los que estafaron. Un taxi que les dio 1000 vueltas y les cobró una fortuna. Un restaurante donde la cuenta no tenía nada que ver con los precios del menú. Cuando escuchas esas cosas una y otra vez, se te quitan las ganas de venir. Por la misma plata, prefiero ir a un lugar donde me sienta tranquilo y respetado. Ahora voy más a Colombia o a Brasil. Honestamente. De Chile ya tuve suficiente. Esa frase, ya tuve suficiente, resonó en la mente de David con la fuerza de una sentencia. Esa era la crisis más profunda que enfrentaba el turismo chileno. La percepción de que es un destino de una sola vez, de que una vez visto, no hay razón para volver. Una industria turística no puede sobrevivir sin clientes recurrentes. Sin lealtad, solo queda el declive. David recordó los datos de la encuesta. Más de la mitad de los peruanos no tenían intención de regresar. Y lo que era aún más sorprendente, la proporción de turistas peruanos que habían visitado Chile 4 o más veces era inferior al 50%. Sus entrevistas lo confirmaban. Las razones para evitar Chile eran una mezcla tóxica de heridas políticas del pasado, que creaban una barrera psicológica, y el miedo muy real y presente de ser estafado, creando una barrera práctica. En contraste, las razones por las que los chilenos acudían en masa a Perú eran claras y contundentes. Una gastronomía que era un atractivo en sí misma, la sensación de seguridad, un servicio de alta calidad, por encima de todo, una confianza fundamental en que serían bien tratados. Todos estos elementos hacían de Perú un destino de viaje irresistible. Para entender la dimensión estructural del problema, David planeó una visita a una ciudad provincial. Los datos mostraban que más del 80% de los turistas extranjeros se quedaban en Santiago, y si se incluía la cercana Valparaíso, la cifra superaba el 90%. Esta concentración extrema revelaba una falta de diversidad en la oferta turística del país. Viajó a Valparaíso, la joya del Pacífico. La ciudad era un laberinto de cerros coloridos y encanto bohemio. Sin embargo, no podía escapar de la sombra de la capital. Mientras caminaba por el paseo yugoslavo, conversó con una pareja de canadienses. Valparaíso es una ciudad preciosa, dijeron. Pero, siendo honestos, cuando piensas en un viaje a Chile, piensas en Santiago. Los grandes viñedos, los museos importantes, la mayoría de los puntos de interés están en la capital o se organizan desde allí. Vinimos a Valpo, porque nos sobraban un par de días. Fue como una excursión. La palabra excursión resumía brutalmente la realidad del turismo regional. Las ciudades de provincia no eran destinos por derecho propio, sino meros apéndices, opciones secundarias en un itinerario dominado por Santiago. De vuelta en la capital, David comenzó a investigar el contenido mismo de la oferta turística chilena. Lo que más le llamó la atención fue su homogeneidad. Ya fuera en el Costanera Center, en el barrio Italia o en Las Condes, la experiencia para muchos turistas era similar: compras, gastronomía y visitas a viñedos. Si bien eran atractivos, su alcance era limitado. David consiguió una entrevista con el profesor Rojas, un respetado académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, especializado en turismo. El profesor fue brutalmente honesto en su análisis. La mayor debilidad del turismo chileno es la falta de diversidad de su contenido. El vino y la cultura moderna de Santiago son un gancho poderoso para un cierto segmento, pero es totalmente insuficiente. El profesor Rojas continuó, gesticulando con pasión. Mire a Perú. Por ejemplo, Cusco tiene historia y misticismo. La selva amazónica tiene naturaleza virgen. La costa norte tiene playas y arqueología. Lima tiene una escena culinaria que es la envidia del mundo. Cada región tiene una identidad clara y potente. Puedes visitar Perú 10 veces y tener 10 experiencias completamente diferentes. Chile también tiene una diversidad geográfica increíble. Desde el desierto más árido del mundo hasta glaciares milenarios. Pero no hemos sabido empaquetar y vender esa diversidad al mundo. El resultado es que la gente viene una vez,
ve Santiago y los alrededores y siente que ya vio Chile. Las palabras del académico eran un reflejo exacto de los datos sobre la baja tasa de repetición de visitantes. Faltaba contenido para atraer a familias, a viajeros mayores, a los interesados en la historia, en la cultura indígena, en la aventura. Faltaban razones para que alguien que no fuera un amante del vino o un comprador compulsivo quisiera volver. Esa tarde, David caminó solo por el centro de Santiago. La ciudad bullía de energía, una metrópolis moderna y vibrante. Pero se preguntó, ¿cuánta de esta experiencia era verdaderamente única, tan memorable como para inspirar un regreso? Pensó en la diversidad de los destinos peruanos, la artesanía de Ayacucho, la historia de Arequipa, la cocina de Chiclayo. Cada uno con su propia alma, atrayendo a distintos tipos de viajeros. En Chile, en cambio, los tesoros regionales permanecían, en gran medida, desconocidos para el mundo, lastrados por la falta de promoción y los problemas de accesibilidad. Era una confluencia de problemas, actitudinales, estructurales y de marketing, que estaba frenando el verdadero potencial turístico de Chile. En la recta final de su investigación, David organizó una ronda de entrevistas con expertos y operadores turísticos de diversas partes del mundo. Sus perspectivas, libres de intereses locales, serían el espejo final para reflejar la verdadera imagen del turismo chileno. El primero fue Mako Brown, el director de una agencia de viajes de lujo en Nueva York. Un veterano con más de 30 años en el negocio. Las quejas de mis clientes sobre sus viajes a Chile han aumentado año tras año, afirmó con tono grave a través de una videollamada. Incidentes con taxis, cobros sorpresivos en restaurantes. Estos problemas no cesan. Cuando esta reputación se consolida, no importa cuán hermosos sean tus paisajes, la gente simplemente dejará de ir. En Estados Unidos, explicó. La conciencia sobre la protección al consumidor es muy alta. Un cliente que se siente estafado, aunque sea por una pequeña cantidad, no volverá jamás. El turismo se basa en la confianza. A continuación, habló con Sophie Dubois, una investigadora francesa de un instituto de estudios turísticos europeo. El dato de que el 92.9% de las quejas provienen de extranjeros me dejó perpleja. Es una disparidad extrema que solo puede significar una cosa. Existe un entorno donde el extranjero es sistemáticamente más vulnerable al abuso. Esto no es una suma de incidentes aislados, es un problema estructural. Sophie señaló que en los países turísticos líderes de Europa, prácticas como los precios diferenciados o el trato discriminatorio a extranjeros están severamente penalizadas. Todos entienden que engañar al turista es, a largo plazo, matar la gallina de los huevos de oro. David también se reunió con Ronald Chen, un popular bloguero de viajes australiano con más de 100.000 seguidores. Yo mismo lo experimenté, dijo Ronald. Un taxi del aeropuerto al centro de Santiago me cobró el equivalente a más de $80 en un recorrido que era claramente un rodeo. En contraste, en mi reciente viaje a Lima, el taxista usó una aplicación para mostrarme la ruta más corta y me cobró exactamente la tarifa indicada. En Australia, cuando la gente compara destinos en Sudamérica, la mayoría termina eligiendo Perú. La razón es simple, es percibido como más seguro, más limpio y, sobre todo, más confiable. Desde una perspectiva regional, Somchai, un operador turístico de Tailandia que organizaba paquetes para toda Sudamérica, fue directo. Los tours a Chile pierden en la comparación con Perú. Además, existe esta contradicción que a muchos asiáticos les cuesta entender. Por un lado, un discurso político a veces hostil hacia sus vecinos y, por otro, la expectativa de que los turistas de esos mismos países vengan a gastar su dinero. En Tailandia o Vietnam, damos la bienvenida a todos los turistas por igual, sin importar su nacionalidad. Esa consistencia es clave para el desarrollo del turismo. Finalmente, Emma Thompson, una experta canadiense en políticas de turismo, ofreció un análisis sereno. No dudo de que la gran mayoría de los chilenos son personas honestas y hospitalarias. El problema no es individual, es sistémico. La falta de transparencia en los precios. Un sistema de procesamiento de quejas ineficaz. No se puede depender de la buena voluntad individual. Se necesita un sistema robusto que proteja al visitante. Estas entrevistas confirmaron la sombría conclusión de David: la reputación internacional del turismo chileno era extremadamente precaria, y esta percepción no era injusta, sino el resultado de experiencias reales y datos concretos. Antes de marcharse, David se centró en un último aspecto crucial: el poder de las redes sociales. En la era digital, la experiencia de un solo turista ya no es un asunto privado. Se comparte instantáneamente con el mundo, influyendo en las decisiones de miles, a veces millones,
de viajeros potenciales. Una mala experiencia, magnificada por un algoritmo, puede causar un daño irreparable. Recordó la época en que un viajero insatisfecho, a lo sumo, contaba su mala experiencia a un puñado de amigos a su regreso. Hoy, el turista puede publicar fotos, videos y reseñas en tiempo real, desde el mismo lugar del incidente. David encontró un ejemplo particularmente viral, un video de un popular youtuber estadounidense titulado Mi estafa en Chile. El video, que detallaba un caso flagrante de sobreprecio en un restaurante, tenía más de 2 millones de visualizaciones. La sección de comentarios era un torrente de críticas de todo el mundo. Gracias por el aviso, cancelé mi viaje a Santiago. Mejor me voy a Perú. Es más seguro y no tengo que preocuparme por estas cosas. ¿El gobierno chileno no hace nada? ¿No les da vergüenza tratar así a sus visitantes? David investigó la respuesta oficial a esta crisis. Efectivamente, Chile había implementado una policía de turismo para atender los problemas de los visitantes extranjeros. También se estaban haciendo esfuerzos para mejorar la señalización en otros idiomas y acondicionar los sitios turísticos. Visitó una comisaría de la Policía de Turismo en Santiago. Un oficial le explicó con entusiasmo sus iniciativas, una línea directa multilingüe disponible 24 horas, patrullaje en zonas turísticas y operativos contra comerciantes abusivos. ¿Y qué resultados concretos han obtenido?, preguntó David. El oficial vaciló. Estamos viendo mejoras, dijo, con una honestidad que David apreció. Pero, para serle franco, todavía no es suficiente. Los operadores deshonestos cambian sus métodos, y es imposible prevenir todos los incidentes. Esta respuesta sincera encapsulaba la realidad del problema. Se estaban aplicando curitas a una herida que requería cirugía mayor. Las medidas eran paliativas, no curativas. David no pudo evitar pensar en Perú. La reputación de limpieza, seguridad y hospitalidad que el país andino había construido no era casualidad. Era el resultado de un esfuerzo sostenido que había generado un círculo virtuoso. La confianza atraía a más turistas, y más turistas satisfechos reforzaban la confianza y la reputación del país como un destino de clase mundial. Para contrastar, realizó una última entrevista en línea con la profesora Tanaka, una investigadora peruana experta en turismo de la Universidad del Pacífico. Su análisis fue revelador. El éxito del turismo peruano se basa en un concepto que llamamos hospitalidad. No se trata solo de la calidad del servicio, sino de un valor cultural más profundo, el de hacer sentir al visitante como en casa. De tratarlo con respeto. La profesora continuó, estoy segura de que en Chile hay muchísima gente que ofrece una hospitalidad maravillosa. Pero, desafortunadamente, las acciones de una minoría ruidosa y deshonesta están dañando la imagen de todo el país. Y en la era de las redes sociales, la información negativa viaja a una velocidad exponencial. En Perú también hemos tenido problemas en el pasado, pero la propia industria ha desarrollado anticuerpos. Los malos operadores son marginados y denunciados por los buenos. Porque todos entienden que engañar a un turista hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Es un suicidio comercial a largo plazo. David asintió frente a su portátil. Beneficio a corto plazo versus confianza a largo plazo. Encontrar el equilibrio entre ambos era la clave para cualquier industria turística sostenible. De vuelta en su despacho de Londres, con el Támesis fluyendo impasible, David Harrison daba los toques finales a su artículo. En su mente, se arremolinaban las imágenes del vibrante Santiago, la majestuosidad silenciosa de Rapa Nui, sobre todo, las voces de los turistas con los que había hablado. La verdad oculta tras las estadísticas, la cruda realidad que había presenciado en el terreno y las opiniones sinceras de expertos de todo el mundo convergían en una única y poderosa conclusión. La esencia del turismo es la confianza. Comenzó a escribir el párrafo final de su reportaje. Lo que Chile necesita no es más publicidad, sino una profunda reforma de mentalidad. Es imperativo que la industria comience a ver al turista no como una fuente de ingresos a corto plazo, sino como un socio a largo plazo. Transparencia en los precios, un servicio justo y, por encima de todo, honestidad. Cuando estos valores se arraiguen en el corazón de su oferta turística, solo entonces Chile podrá emprender el camino para convertirse en la verdadera potencia turística que su geografía y su cultura merecen ser. Al terminar, se reclinó en su silla. Recordó las palabras que tantos turistas, de tantas nacionalidades diferentes, le habían repetido: en Perú, uno puede disfrutar con tranquilidad. Esa simple frase lo decía todo. Un viaje es una experiencia extraordinaria, una pausa en la rutina. Es un momento para desconectar de las ansiedades cotidianas, no para adquirir nuevas.
La confianza de saber que no serás engañado, de que serás tratado con justicia donde quiera que vayas, es la base sobre la que se construye toda gran experiencia turística. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Se forja a lo largo de años, con la suma de millones de interacciones honestas, hasta que se convierte en la reputación de una nación entera. Para un trotamundos como David, el valor de esa confianza era incalculable. Se dio cuenta, con una claridad renovada, de por qué Perú se había convertido en un lugar al que personas de todo el mundo anhelaban viajar. Era, simplemente, un lugar verdaderamente maravilloso y, sobre todo, confiable.